Hola, 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 hola. Buenas. ¿Cómo Hola, estamos? profe. Hola, profe. Bien. ¿Están motivados? ¿Arrancamos con derivada? Vamos a arrancar con... A ver. Esto lo muestro un ratito nomás porque ya sigo con el pizarrón, ¿eh? Voy a poner La próxima silenciar. clase va a ser solo el pizarrón, profe. ¡Ay, sí! No me digan que no están contentos. Bueno, me van a tener que soportar, nos van a tener que soportar allá de manera presencial. Pero bueno, me resulta más amigable. Sí, ahí está. Bueno, cualquier cosa ustedes me activan el micrófono, ¿sí? Me activan el micrófono. Le quiero mostrar solamente la definición, ¿sí? Hoy comenzamos a ver derivadas parciales, ¿sí? Entonces, nosotros en la clase pasada estuvimos viendo el límite doble, ahora vemos derivadas parciales y vamos a ver derivadas sucesivas, ¿sí? Entonces, dice que dado una función z definida como z que es igual a f de x, y, en donde x e y son variables de qué tipo, ¿dependiente o independiente? Independiente. Son variables de tipo independiente, ¿sí? Nosotros cuando calculamos la derivada de la función, en este caso sería la derivada de z con respecto a x, a una de esas variables independientes, ¿sí? La y, la otra variable, pasa a ser constante, ¿sí? Y operamos como sabemos operar en análisis 1. Saco la derivada en función de una sola variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la derivada de la función con respecto de x, derivo en función de x. Me olvido de y. Y es constante. La otra derivada, cuando saque la derivada de la función con respecto de y, en este caso, x pasa a ser constante. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea, el concepto? Yo Sí, toda profe. la parte esta de las representaciones gráficas y todo, vamos a ver si la vemos un poquito mañana. ¿Sí? Bueno, ¿entendieron lo que la definición de cómo calculamos las derivadas parciales? Yo no, profe, Ahora, ¿podría repetir? sí, sí. A ver, yo te voy a repetir y te lo voy a hacer en el pizarro. A ver, me dice si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, profe, se profe. está viendo. Juro que no toqué la cámara para nada, para ver que la dejo ahí, que no se mueva. Ahora me cruzo yo. Sí, profe, sí se ve. Perfecto, Noé. Estamos con la profe Noé. Cualquier duda, la profe Noé les va a ir respondiendo. ¿Sí? Sí, yo ahora me paro, explico en el pizarrón. Cualquier cosa, si no, o activan el micrófono, o si ustedes escriben, la profe Noé le va contestando, ¿sí? Porque yo voy a estar en el pizarrón. Ya la clase que viene vamos a estar todos, creo, en el aula. Digo creo porque estamos entre, volvemos el 18, ¿sí? O como mucho, el otro lunes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver si volvemos el 18 o el otro lunes, pero como mucho se puede extender un lunes más. Nada más. Bueno, me cruzo. Voy a buscar el fibrón. ¿Qué habré hecho yo con el fibrón? Ya me van a ver en el aula cómo pierdo el fibrón. Acá está. Bien, miren lo que le decía. ¿Sí? Se los voy a colocar con un ejemplo. Sí, vamos a colocar. A ver cómo andamos. ¿Todos tienen las tablitas de derivada a mano? Eso sí, escuchen, vamos a aclarar. Parciales van a ser en el aula, vamos a estar las dos profes. ¿Pueden estar usando las tablas de derivadas? Sí, las puedo usar. ¿Puedo usar
tabla de integral? Sí, la puedes usar. Usa calculadora, sí, mientras no sea graficado. ¿Sí? Porque en el parcial te va a tocar un ejercicio de dominio y no vas a hacer con una graficadora y no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, entonces, lo que les decía es lo siguiente. Se los voy a decir ahí, bueno, después se los comparto la definición. Era lo siguiente. Dada la función z, que es igual a, esperen que copie el ejercicio, 3x cuadrado, vamos a empezar con esto, 3x cuadrado, por e elevado a la x y cuadrado, ¿sí? Lo que me dicen las derivadas parciales es lo siguiente, ¿sí? La nomenclatura va a ser la derivada, que es una letrita griega, la derivada de z con respecto a x. Después ustedes van a ver mañana que tengo distintas nomenclaturas. Puedo ponerla así, puedo poner la derivada f' o z', ¿sí? Es la derivada de z con respecto a x, ¿sí? Entonces, la derivada de z con respecto de x, las derivadas parciales me dicen lo siguiente. Dado una función, en este caso voy a derivar con respecto, fíjate, a x, me fijo en el ejercicio, en donde tiene x, voy a derivar, en donde yo tengo ahí, pasa a ser constante. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me dice las derivadas parciales. Las derivadas parciales me dicen que la derivada de una función con respecto a una de las variables, trabajas, derivas en función de una variable, dejando a la otra constante. ¿Sí? Eso es derivada de z con respecto a x. Cuando vos hagas derivada de z con respecto de y, lo que vas a hacer es vas a dejar a x constante y vas a derivar en función de x. ¿Te das cuenta? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Se entendió el concepto? Ahí sí se entendió. Gracias. Bien. Sí, Ahora profe. calculemos. A ver si nos acordamos de cómo derivar. Esperen que se me perdió este borrador acá. Vieron que a mí se me ahora a ver que se me pierde todo. Bueno, empecemos a derivar. ¿Sí? Tengo que derivar la función con respecto a la variable x. Entonces, yo me fijo. Primer término tengo x, tengo un producto, segundo término tengo x. Entonces, vamos a agarrar y vamos a decir que esto es u por b. ¿Se dan cuenta? Que yo tengo que derivar, tengo que hacer la derivada de un producto. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, yo tengo que z es igual a u por b. Z', vamos a ver cómo se saca, ¿no? ¿Cómo calculamos eso? Era la derivada de u, ¿sí? ¿Cómo la fórmula? ¿La tienen a la fórmula? ¿Cómo La la fórmula? derivada de u por b más la derivada de b por u. ¿Sí? Es la derivada de u por b sin derivar más u por b derivada. ¿Vamos? ¿O lo saben poner b derivada por u? ¿Vamos? Bien. Entonces ahora calculemos. Ustedes me van a ayudar. La derivada de z con respecto de x. Vamos a hacer eso. Bueno, me dice la derivada del primer término de u. ¿Sí? U me daba 3x al cuadrado. La derivada de 3x cuadrado. ¿Cuánto es? A ver, ¿alguien se acuerda? 6x. 6x. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Alguno no se acuerda de eso? Era cuando vos tenés, por ejemplo, 3x a la m. En este caso m es igual a 2, ¿no? Entonces te da 3m, que baja, te queda 2 por x a la m a la menos 1. Por eso te queda 6x. ¿Se dan cuenta? Estoy derivando la potencia ahí, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, me dicen si están medio olvidados con las derivadas, ¿eh? Yo de hecho no me acuerdo lo de z igual
U por B más U por B. Eso no me acuerdo dónde era. Ah, esta es, es cuando vos hacías así, mira. Y es igual a U por B. Es cuando te dan una función que tenés un producto. Ah, ok, gracias. Y nada más que ahora no le puse I porque tu función es Z. ¿Te das cuenta? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Todas las dudas necesito que me digan porque si no después no podemos avanzar así con las dudas, ¿sí? Bueno, entonces, tengo la derivada de, ya dije, la derivada de la primera por B sin derivar. Esto, vamos a colocar B sin derivar. Más U sin derivar. U sin derivar. Por la derivada de B. Fíjate que vos B era igual a E a la X a la Y al cuadrado. Entonces, B derivada. ¿Cómo se deriva eso? Esto no es E a la X, sino es E elevado a una función, a un argumento ahí arriba, ¿eh? No es directo E a la X, que la derivada es E a la X. Esto es como E a la U, ¿te acuerdan? Sí, es E a Bueno, la U por U derivada. muy bien, perfecto. Entonces, E a la U por U derivada. Y yo estoy derivando con respecto a X. La derivada con respecto de X, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Y qué pongo? ¿Pongo algo ahí? No, ¿Y el queda igual. cuadrado? Y al cuadrado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué Y al cuadrado? Es como decir, miren, es como decir E elevado a la 3X. ¿Sí? E elevado a la 3X es E a la 3X por 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es constante, es como si fuese un número. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, Sí. profe. Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora pongamos la derivada. E a la 3X me queda por E a la X y cuadrado por Y cuadrado. ¿Sí? ¿Podemos hacer algo más ahí? A vos te piden llegar a la mínima expresión, lleguemos a la mínima expresión. Vamos a sacar factor 3x. común X. Saquemos factor común. ¿Qué saco 3x factor común? y x y cuadrado. Muy bien. ¿Y qué otra cosa? 3x. Muy bien. 3x. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo saco E a la X y cuadrado por 3X, me va a quedar en el primer término como 2 más, y en este caso me va a quedar ¿cuánto? X, E, no, perdón, esto no, porque yo lo saqué factor común. 2 más 2x y cuadrado. ¿Les quedó así? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y ahí yo, fíjense, que lo que obtuve fue calculé las derivadas parciales de la función con respecto a la variable x, dejando ahí como constante. ¿Estamos? En eso consiste las derivadas parciales. Ahora vamos a trabajar y vamos a sacar la derivada de la función, pero con respecto a y. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer eso. Vamos a decir, bueno, a ver, saquemos la derivada de z con respecto de y. A ver cuánto nos da. Recuerden, cuando trabajo con respecto de y, a x lo voy a dejar constante. ¿Sí? Entonces, a ver, necesito que todos me ayuden. ¿Qué colocamos como, yo acá tengo un producto? ¿Sí? ¿Qué colocamos entonces con la derivada con respecto de y? ¿Qué me da u derivada? 0. 0. Porque es Cero, constante. ¿no? Porque no tengo ahí. Cero. Por el segundo sin derivar, más. Vamos por el otro lado. Es u, ¿cómo está? U 3x cuadrado por la derivada. Pero ahora, fíjate una cosa. Ahora ya no voy a derivar e con respecto a x, sino que voy a derivar, voy a sacar esto para que no se me confundan, voy a derivar con respecto a qué cosa, a y.
¿sí? Voy a derivar con respecto a x. Entonces, e a la u es e a la u. Por u derivada. Pero u derivada con respecto a qué? Ahí. Entonces, ¿qué coloco ahí yo? ¿Cuál es la derivada? X2y. Muy bien, sería x 2y. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien se me perdió con eso? Supongamos que tengo y que es igual a e a la x cuadrado, ¿no? Y la y derivada, después lo borramos. Esto es como decir e a la u. Es e a la x y cuadrado, porque es e a la u, por u derivada. Y la u derivada, en este caso estoy derivando con respecto a que ahí. Entonces, por eso pongo 2i x, que es lo mismo, ¿no? Por u derivada, derivo con respecto a i. Por favor, si alguien no entiende, necesito que me pegue el grito, porque vamos a trabajar con muchos ejercicios de derivada, ¿sí? Y después con derivadas sucesivas. Y si a mí me sale mal la derivada primera, cuando hagamos el ejercicio de derivada primera, y me va a salir mal la derivada de segundo orden, me va a salir mal la de tercero, va a salir todo el ejercicio mal. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito sí o sí practicar mucho los temas de derivada. ¿Eh? ¿Puedo estar con la tabla en mano? Sí, pero bueno, lo tengo que saber aplicar. ¿Sí? Profe, yo me perdí un poco. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En E a la U? No, o sea, porque por ejemplo empezaste y ya estaba en vez del 3x cuadrado el 0. Eso porque estamos derivando con respecto a y. Claro, sí. Eso porque estamos derivando con respecto a Y, y vos fíjate que acá vos tenés el término este. A ver, esto lo puedo borrar, así yo te aclaro el tema. ¿Esto lo puedo borrar, chicos? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe. Vamos a explicarle al compañero qué pasó. Total, ya lo hacemos. Vamos a poner cálculos auxiliares. Vamos a poner cálculos auxiliares. ¿Sí? Yo tengo ahí un producto. Tengo u, que es igual a 3x cuadrado. U derivada. Yo estoy derivando, mira, la derivada de z con respecto de y. Entonces, si estoy derivando con respecto de y, esto es constante. ¿Sí? En más, yo llegaría a preguntar, ¿hace falta que haga el producto si esto es constante? No, o sea, No, ni siquiera multiplicamos me nomás. haría falta. ¿Sí? Lleguemos a esa conclusión, no me haría falta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es como decir 23 por e a la x, y le puse el número, es constante, es un número constante. Suponete que vos querés derivar esto con respecto a y, ¿sí? Esto con respecto de y. ¿Cómo haces? Y vas a poner la constante por e a la x y cuadrado por derivas con respecto de y. ¿Qué tenés que poner ahí? Esto es e a la u. Suponete que u es x y, x y cuadrado. U derivada. ¿Cómo derivas esto? Esto es u, x y cuadrado. Derivas con respecto de y. Acordate que x es constante, como si fuese un número. ¿Cómo derivas eso? Como una 2x, potencia. profe. Como una potencia. Es como decir x a la m. Entonces, vos tenés que bajar el exponente x y a la m a la menos 1, que te da 1. Es como derivar potencia. La formulita es x a la m. ¿Sí? Esa es la formulita que empleo. Entonces, fíjate que no te hace ni siquiera, recién ahora me di cuenta con ustedes, ni siquiera hace falta aplicar el u por b acá, cuando derivo con respecto a x, porque esto es constante. Se cancela entonces, no sé, porque va a quedar 0 por todo el Y resto. acá que se cancela, te va a quedar 0 por cualquier cosa que te da 0, porque es la derivada de una constante. No hace falta directamente. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos bien,
como corresponde, ¿sí? Si lo hacemos bien y estoy derivando con respecto a I, tenés dos caminos. O lo tomás así directamente como una constante o lo tomás U por B y aplicas la fórmula. Como sabés que la derivada de una constante, ¿cuánto es la derivada de una constante? 0. 0. 0. Eso te da 0. ¿Sí? Si vos derivas U por B, la derivada de una constante es 0. Vamos al B. B era E a la X y cuadrado. Y la B derivada, habíamos dicho que era E a la X y cuadrado por derivo con respecto de Y. Es X 2Y. Estoy derivando con respecto de Y. X, hace de cuenta que X es un número. Bueno, ahora coloquemos todo acá. Yo digo, bueno, ¿cómo lo trabajamos? ¿Como un producto o directamente como una constante? ¿Cómo quieren que lo apliquemos? ¿Escucho? Como Como constante. constante. ¿Como constante? Bueno, entonces si lo trabajo como constante me queda 3x cuadrado por e a la x y cuadrado por, recuerda que estoy derivando esto, esto, ¿sí? Esto es e a la u por u derivada por 2x y, ¿les digo así o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lleguemos a la mínima expresión. Nos vamos a tener que poner en onda con las derivadas, ¿eh? Entonces me queda 6x cubo queda ahí, ¿no? 6, x igual base, los exponentes se suman, x cubo y por e a la x y cuadrado. Ahí está. Ese es el resultado final. ¿Dudas? Escucho. ¿Hacemos otro? Sí, Sí, profe. profe, hagamos. Sí, profe. profe. Vamos a hacer otro que es un poco más difícil. Hagamos uno con arco tangente. ¿Sí? Hagamos otro un poquito más difícil. Recuerden, tengo que estar con las tablas de derivada de mano. Este fin de semana y me voy a poner a hacer ejercicio de derivada. Uy, ¿sí? La profe, bueno, no les quiere arruinar el fin de semana, pero practiquemos mucho tema derivada. ¿Sí? Bien, vamos a hacer otro. Miren este. A ver, vamos a poner ejercicio 2. Ejercicio número 2. Este que decía Z, que es igual a la arco tangente de que era de I sobre X. I sobre X. Ahí está. Arco tangente de I sobre X. Veamos esto. Arco tangente. ¿Sí? Si a mí me dice la arco tangente, la derivada del arco tangente es, ¿sí? Z' está dada por 1 más, ¿qué cosa? ¿Buscaron la formulita ya? U al ¿Sí? cuadrado. Ah, ¿Sí? Z' es igual a 1 más U al cuadrado y en el numerador es U'. Si yo me fijo en la tablita mía de derivada del arco tangente, ¿sí? La derivada es esta fórmula. Entonces ahora empecemos a trabajar con la fórmula del arco tangente. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, la derivada de z con respecto a x, calculemos con respecto a x. ¿Sí? Trabajando en función de x, ¿eh? Y constante. Entonces, si yo trabajo en función de x, me va a quedar 1 más, ¿cuál es el u? Este es el 1. El u que es y sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. sí. Muy bien. Y arriba tengo que sacar la u derivada.
No, esto es U. Tenemos la Profe, derivada de U. ¿Cuánto nos da la derivada de U? U sobre B. Bien, ahí pueden hacer dos alternativas, ¿sí? Ustedes acuérdense que yo tengo I sobre X, ¿sí? Tengo que sacar la derivada de U. Puedo aplicar U sobre B. Ningún problema. Hago U sobre B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la variable del denominador. La otra es trabajarlo como. Fíjate vos que tenés, puedo decir, ¿sí? X a la menos 1. Vos tenés I sobre X que lo podés trabajar como U sobre B. ¿Sí? O tenés, por ejemplo, I por X a la menos 1. Y lo trabajas como potencia. Tenés dos formas, llegás al mismo resultado. Tengo dos formas de hacerlo. ¿Sí? Que como vos tenés la variable en el denominador con exponente 1, sube al numerador con el exponente, con el mismo exponente, pero con signo cambiado. ¿Sí? Sube con menos 1. Entonces, cuando vos tenés que derivar ahí, a ver, derivemos esto. ¿Cuánto nos da? Me va a dar I por... esperen. ¿Cuánto me daría? Derivo Menos yo. I por X a la menos 2. Menos I por X a la menos 2. Esto es igual a menos I sobre X cuadrado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué a la menos 2? Porque yo voy a trabajar con I, ¿sí? Pasa a ser constante, lo dejo tal cual. Ese menos es el X a la M. Ese menos baja es el M por X a la M a la menos 1. Acá estoy aplicando la fórmula de X a la M, que la derivada es M por X a la M a la menos 1. profe, ¿Se dan cuenta? La derivada de una potencia. Entonces, bajo el exponente, por eso tengo el menos, que es el menos ese viene del menos 1, por X a la M, que en este caso es menos 1, menos 1 me da menos 2. Para no dejarlo con exponente negativo, lo bajo al denominador y lo coloco con exponente positivo. Entonces arriba me va a quedar menos I sobre X cuadrado. ¿Qué les Profe, pareció? ¿por qué puso menos I? O sea, entiendo Bien. que al final queda menos I por el exponente. Ah, no, no. ¿Viste? Viene acá abajo. Sí, pero es la derivada de U por B. Si hacemos con I por X a la menos 1. ¿No? Porque acá este I es constante. Es como decir 2 Ah, es verdad, es a verdad. la menos 1. Es ¿Sí? verdad. Entonces vamos a derivar esto. 2x a la menos 1. Te queda, bajás el exponente, te queda 2 por menos x a la menos 2. O sea, te quedaría, vamos a poner ese menos adelante para que no se le arme el lío. ¿Sí? Ese menos viene de ahí del exponente. Entonces te Sí, queda sí, menos 2 sobre x cuadrado. ¿Sí? Ahí te puse un ejemplo. sí, es verdad. Gracias. ¿Vamos? ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo aplicar alguna propiedad de potencia? Sí, ¿Lo escucho? Miren, entonces vamos a agarrar y vamos a decir que la derivada de z con respecto de x está dada por menos i sobre x cuadrado. Y miren lo que puedo hacer. Aplico propiedad de potencia. La distributiva. ¿Sí? Propiedad de potencia. Entonces, una vez que hago esto, ¿puedo hacer algo más? productora de extremos. Antes de hacer los productos? Eso estamos muy tentados. Estamos muy tentados en hacer eso. Hay Pero, que distribuir el denominador de, o sea, X cuadrado claro, en la fracción. yo no puedo simplificar directamente este con este porque tengo un más acá, una suma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar un común denominador. En el denominador del denominador. ¿Sí? Entonces, vamos a poner menos i sobre x cuadrado
todo eso sobre. Y vamos a poner como denominador, del denominador x cuadrado. Saco factor común. ¿Sí? Entonces, x cuadrado dividido 1 me da x cuadrado. Por 1 es x cuadrado. Me queda x cuadrado más x cuadrado dividido x cuadrado, ¿cuánto me da? 1 1 por y el cuadrado y el cuadrado. y el cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí? Simplificar Sacar x cuadrado. Producto de los externos por producto de los internos. Exacto, puedo simplificar, ¿no es cierto? Puedo simplificar este x cuadrado con este x cuadrado. ¿Sí? Y llegamos al resultado. Esto va a ser igual a menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí, Sí, profe. profe. ¿Estamos olvidados de derivar? Yo empecé de deriva considerando a u como x y a b como y, así que me iba saliendo mal. Así que bueno, Claro. me Ujú. confundí. Te confundiste ahí. Fíjate, presta atención. Los ejercicios de derivada, lo que tengo que hacer es, a mí me dan el ejercicio, tengo que poner muy bien el foco en qué. Primero, ¿qué estoy derivando? ¿Derivo la función? ¿Sí? ¿La estoy derivando en función de qué? En función de x, dejando a la otra como constante. Yo me muevo en x, dejo a la otra constante. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la derivada de la función con respecto de y, dejando la variable x constante. Me voy a mover en y. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo. Calculemos la derivada de la función, ¿sí? Pero con respecto a y. Yo pregunto, ¿qué es lo que cambiaría? Bueno, esto lo voy a borrar para que no haya tanto lío en el pizarrón. Esta formulita está bien. Bueno, esto lo copiaron, todo lo tienen en el cuaderno. Me avisan. Sí, Yo se profe. lo copié, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Perfecto. Pregunto, ¿en qué cambiaría la derivada de z con respecto a y? ¿Qué es lo que El tendría que numerador. ver? El numerador, profe. El numerador solamente. El numerador. Es perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque ahora voy a derivar, pero voy a derivar en función de qué? De y, dejando a x constante. Entonces, es mucho más fácil ahora, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es como decir, u vale y sobre 2. ¿Cuál es la derivada de u? Que es y sobre 2. Y un medio que deriva, ¿no? ¿Te quedaría cuánto? Un medio. En este caso, ¿no? En este caso te quedaría un medio. ¿Sí? Ahora veamos con el ejemplo que yo tengo. U que es igual a y sobre x. ¿Cuál es la derivada? 1 sobre x. 1 sobre x. Porque x es la constante. ¿Sí? A veces lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ¿sí? Estamos tan acostumbrados a que nuestra constante la vemos como número, que a veces no nos damos cuenta que cuando yo trabajo con una variable, la otra pasa a ser constante. ¿Sí? Entonces la derivada es ¿qué cosa? 1 sobre x. ¿Sí? Y ahí de nuevo hacemos ¿qué cosa? Aplicamos la derivada de z con respecto de y. Vamos a trabajar con la distributiva acá. Me queda 1 sobre x y acá me va a quedar 1 más y cuadrado sobre x cuadrado. Esto es igual a 1 sobre x sobre, saquemos como un denominador x cuadrado más y cuadrado.
Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo hacer algo ahí? Esto, Simplificar las X. para los que no lo logran ver, miren, voy a mostrarles algo, ¿sí? Para los que no lo logran ver, acuérdense que esto es 1 sobre X. Esto es decir, recuerden que tengo, ¿qué cosa? Un cociente de 2 fracciones, ¿sí? Entonces voy a tener, por un lado, 1 sobre X, por esta X, este cociente, esta fracción, la puedo pasar de dividiendo a multiplicando, invirtiendo, ¿sí? Los factores. Entonces me queda X cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí o no? Entonces simplifico y esto me va a quedar X sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esto es una fracción dividido otra fracción. ¿Sí? Entonces yo puedo bajar la primera fracción y la segunda fracción, en vez de colocarla como división, la invierto como multiplicación, es donde vamos a cambiar. ¿Sí? Se invierte el orden. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Dudas de esto? Eso era para qué cosa. El caso de que ustedes, que se daban cuenta directamente, me podía hacer esto, ¿eh? No está mal, miren. Simplifico y ya está. ¿Se dan cuenta? Pero si yo simplificaba, yo me tengo que acordar que ahí tengo una X. ¿Sí? Y esa X va a pasar al numerador. Entonces, por eso es que lo hice para que sea más visible, nada más. El que la tiene muy clara y simplifica, no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema porque está bien resuelto. ¿Sí? Entonces ya tengo la derivada, saqué la derivada con respecto de X y ahora saqué la derivada con respecto de Y. ¿Hacemos otro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien. No, estaba buscando. Bien. Ahí ya le hacemos otro, le estaba buscando otro. Ah, a ver, esperen que quería ver. Miren, vamos a repasar un poquito el tema del coseno y eso ustedes sí se acuerdan. Vamos a hacer otro ejercicio en estos de derivadas parciales y después paso a hacer los de derivadas sucesivas. ¿Sí? Bien, vamos a poner el ejercicio número, ¿cuánto va? No, por el 3. tercero, profe. 3. Bueno, miren, vamos a hacer este. Me dice z que es igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Y me dice, calculame la derivada de la función con respecto de x y después calculame la derivada con respecto de y. A ver qué tenemos ahí. Si yo, ¿se acuerdan cómo se calcula la derivada del logaritmo, no? U derivada sobre U era. Muy bien. Algunos me pueden decir, bueno, profe, mira, no me acuerdo cómo era la derivada del logaritmo. Bueno, z' es igual a, o algunos suelen poner 1 sobre u por u derivada. ¿Sí? Al tener el 1, esto es lo mismo decir u' sobre u. ¿Sí? U' sobre u. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a derivar con respecto a x. ¿Vamos? Yo digo que tengo u' sobre u. Bueno, coloquemos u, que ya sabemos cuál es u. Esto es u. ¿Sí? U es x cuadrado más y cuadrado. ¿Vamos? Ahora, a este u, calculan la derivada. ¿Pero la derivada de qué? La derivada de x. ¿Por qué? Porque en y, ¿sí? La variable y ahora pasa a ser constante. Y la derivada de una constante es cero. ¿Sí? Entonces. Profe, Sí.
Disculpe, ¿podría dejar de compartir pantalla? Porque no sé si soy yo, pero no lo veo muy bien a la pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Sí. El PowerPoint. Quedó el PowerPoint Ay, puesto, a lo ¿cómo me mejor eso le dijeron, baja la chicos? calidad, profe. ¿Cómo no me avisaron? ¿Ahora? ¿Ahora se ve bien? Se ve igual, pero igual se entiende todo, profe. Me avisan, por favor, si no se Ahí entiende. está, ahí lo noto mejor, yo al menos. Sí, ¿Lo ahí ves mejor. mejor? Bueno, Sí, profe, sí. y si no me di cuenta, me olvidé. Menos mal que me avisaste. Bueno, entonces, sigamos. Fíjense en este caso. En este caso, yo voy a calcular la derivada parcial de la función, pero con respecto a qué cosa? A x, dejando ahí constante. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo derivo con respecto de x? ¿Cuál es la derivada de u? 2x. Con respecto O de sea, x es 2x. ¿Estamos de sí, acuerdo? 2x más y cuadrado quedaría. ¿Y por qué? Porque yo supongamos que tengo y que es igual a y cuadrado, nos acordemos del año pasado, y que es igual a y cuadrado. Entonces, si yo tengo que calcular la derivada, es la derivada de la potencia. Era 2 por x a la 2 a la menos 1, que es 2x. ¿Sí? Por propiedad estoy aplicando propiedad de potencia. La derivada de una potencia, de x a la m. Si alguno no se da cuenta esto es y es igual a x a la m, en donde era m por x a la m a la menos 1. Me encanta la ¿Y el y derivada. cuadrado, profe? ¿Y cuadrado el Y y cuadrado 0? el y cuadrado es la derivada de una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer la derivada acá, pero en este caso, miren, con respecto a y, cuando yo calculo la derivada parcial con respecto a la variable y, la x me olvido y pasa a ser constante, ¿eh? Entonces, voy a calcular y voy a decir, bueno, mira, ¿cuál era la fórmula? Era u' sobre u. Bueno, el u es igual, x cuadrado más y cuadrado. Listo. ¿Cuál es el u' ahora? El u', yo estoy trabajando en función de y, ya no de x. Entonces, el primero sería 0, ¿no? Más, ¿cuál es la derivada de y cuadrado? 2i. 2i. ¿Dudas de esto, chicos? No, profe. Entonces, a vos en el parcial te pueden llegar a decir, bueno, mira, te dan el ejercicio y te dicen calcular la derivada parcial con respecto de x, calcular la derivada parcial con respecto de y, y de repente te pueden decir, bueno, evalúa, cuando sacas alguna derivada, evalúa en un punto determinado. Ya vamos a hacer esto de evaluarlo en un punto. ¿Sí? ¿Hacemos otro para ir calentando? Estamos entrando en ritmo. Me parece que el ritmo está medio perdido. Medio perdido el ritmo. Miren este otro, ay, este me gusta mucho. Bueno, no, escuchen, les voy a decir algo. Me encantan aquellos tipos de derivadas en donde usted tiene que derivar en cadena. ¿Sí? Que derivo potencia, derivo esto, ¿sí? ¿Podemos hacer el 4? Sí. ¿Todos copiaron? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Bueno, hagamos el 4. Porque después quiero pasar a hacer los sucesivos, ¿eh? Quiero hacer un que sea 2 de los sucesivos. Ya la clase que viene, si vamos al pizarrón allá, vamos a hacer un par de ejercicios más sucesivos, ¿saben? Sucesivos, compuestos, implícitos. Bueno, ¿sí? Ustedes que ya consiguieron el apunte. Bueno, ahora cuando nos veamos todos en el aula vamos a ver qué apuntes tienen, ¿sí? Bien, vamos al cuarto. El cuarto dice z es igual a el coseno al cuadrado ¿de qué?
de x al cubo y. ¿Sí? Y dice, evalúalo en el punto 1, 0. ¿Qué significa? Te está diciendo, y calcula la derivada de z con respecto a x. Vamos a sacarla de z con respecto a x, o la derivada primera de x. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, calculame la derivada, ¿sí?, con respecto de x, y después evalúamela en el punto. Acordate de esto, ojo, cuando vos estás trabajando con un par ordenado, el primer término corresponde a x, el segundo corresponde a y. ¿Qué quiere decir? Que vos calculás la derivada y en donde después lo vas a evaluar, en donde tenés x, coloca 1, y en donde tenés y, coloca 0. ¿Entiendes lo que hay que hacer? Sí, reemplazar nomás. Reemplazamos. ¿Sí? Me ha pasado en presenciales en donde a veces, cuando van a reemplazar, reemplazan al revés. Recuerden que el valor primero corresponde a x, segundo corresponde. Bueno, empecemos a derivar. Calculo la derivada con respecto de x. ¿Cómo derivo esto? Eso no es lo mismo que poner todo al cuadrado, profe. Primero No. del... No es Primero lo el mismo 2. escribirlo 2 veces multiplicado. Sí, Claro. pero fíjense que acá tengo coseno al cuadrado. Derivamos Entonces, primero el cuadrado, después el coseno y después el argumento. Exacto. Muy bien, muy bien. Voy derivando en cadena. ¿Qué tengo que hacer? Ese 2 baja como exponente, ¿no? Tengo 2 por el coseno. Le pongo la 1, no hace falta. Es para que ustedes vean que disminuye en un grado. No hace falta, ¿eh? Simplemente, ¿qué derivé ahí? Derivé potente. ¿Estamos? Derivé potente. No derivé coseno. Derivé el 2. Bueno. Una vez que derivé la potencia, ahora que tengo que derivar. Recuerden que es en cadena. Derivo coseno. La derivada de coseno es el Seno. seno Menos seno. menos seno de x al cubo y. Bueno, derivé coseno, miren, le hago flechita. Derivé primero potencia, acá. ¿Sí? Derivo potencia. Después del segundo nivel, derivo coseno. Una vez que derivo coseno, ¿qué me está faltando derivar? El argumento del coseno, ¿no? El argumento. Estoy derivando con respecto de x. ¿Cómo derivo acá? 3i x al cuadrado. Muy bien. Es 3i x al cuadrado. Recuerden que estoy derivando potencia. ¿Sí? El otro es constante. Entonces, por eso, bajo el exponente, me queda 3i como constante por x a la m a la menos 1, x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes me dicen, bueno, a ver, podemos reducir, ¿cómo hacemos esto? ¿Podemos reducir en algo? ¿Cómo quieren que lo acomodemos? Ese menos, acuérdense que estoy todo en un producto. O sea que El ese menos menos se al puede poner adelante de principio todo. y hay una propiedad trigonométrica que es el seno del ángulo doble, si no me equivoco, que se Sí, escribiría seno 2x al cubo y bien, escuchen. Si están de acuerdo con las identidades trigonométricas, después vamos a repasar todas las identidades trigonométricas, ¿sí? ¿Pueden trabajar con la identidad trigonométrica? Sí, puedo trabajar. Si me acuerdo, las colocamos. ¿Sí? Si me acuerdo, las colocamos, no hay ningún problema. Si no, en caso de que yo no me logre acordar, fíjate vos que tenés un 2 y acá tenés el 3. Queda Entonces, menos 6. te queda 6, te va a quedar y x cuadrado coseno de x cubo y por el seno de x cubo y. ¿Sí? El que se acuerda de aplicar las identidades trigonométricas, las puede aplicar. ¿Se las exijo, se las pido? No. Lo que sí, acomódame bien los términos, todo. No, sí, por las dudas. ¿Estamos de acuerdo?
Recuerden que ahora recién estamos repasando un poco. Ya después vamos a repasar bien las identidades y todo. Pero es para que no se me mareen demasiado. ¿Podemos ver, profe, cómo quedaría aplicando la identidad o no? Ya después vamos a ver cómo aplicaríamos identidades. Por ahora, nuestro resultado sería este, así de simple. Listo. Ahí Bien. termina. Ahora, fíjate lo que te pido en el parcial. Te digo, calcúlame la derivada. ¿Sí? Llega a la mínima expresión. Bueno, llegaste a la mínima expresión. No te estoy pidiendo ninguna identidad trigonométrica. Llega a la mínima expresión. Después te digo, bueno, ahora evalúalo en el punto. Eso es lo que te estoy pidiendo. Evalúamela en el punto. Bueno, entonces la derivada de z con respecto de x en el punto 1, 0 va a estar dada por, y fíjate, en donde vos tenés menos 6, tenés menos 6. En y, ¿cuánto vale y? 0. X, ¿cuánto vale? 1. Por el coseno, ¿cuánto vale x? 1. Por y, 0. Por el seno, ¿cuánto vale x? 1. Por y, 0. ¿Sí? Entonces, una vez que vos vas a reemplazar en la derivada por el punto que te piden, ¿sí? Vos vas a decir, bueno, a ver, ¿cuánto nos da eso como resultado? ¿Cuánto nos da? 0. 0. 0. Porque acá fíjate vos que tenés 1 por 0, 0. Y el 0, ¿no? Esto te da 0. Y el seno de 0 es ¿cuánto es? Es 0. El seno. El seno de 0 me da 0. 0. Muy bien. Ahora vos acá tenés el coseno de 0. El coseno de 0 me da 1. Pero 1 por 0, 0. Y este también vos tenés 0. Entonces, tenés que hacer la multiplicación. Es para los que se me hayan perdido por ahí. Vos tenés 0 por 1 por 0, te da 0. Y ese es el resultado que yo te estoy pidiendo. Te pido que llegues a esta expresión y después te pido que me digas cuánto vale esa derivada en ese punto. La derivada en ese punto vale. ¿Entendió cómo tienen que trabajar? Sí. Más o menos se va entendiendo, chicos. Sí, profe. Disculpe, yo tengo una duda. ¿El coseno no debería reemplazarse por menos seno por 3 y x cuadrado? O sea, no sé por qué no lo sacamos. El coseno, este de acá. Claro, porque, o sea, la derivada de eso es lo que está a la derecha, no deberíamos reemplazar todo el coseno, sacarlo y dejar solamente Ya lo del menos entendí. seno. Sí, te entendí perfecto. Bien, ¿sabes por qué no lo sacó? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, cuando ahí lo que estoy haciendo es derivo potencia. ¿Entendés? Entonces, al derivar la Bien. potencia, lo escribo tal cual en donde disminuye en un grado. Bien, gracias. Por eso no lo saco. En caso de que vos hubieses tenido así, mira, a ver, sí, te entendí perfectamente. En caso de que tengas esto, suponete que vos tenés y que es igual al coseno, bueno, no vamos a poner otra función porque si no vamos a poner este. F que es igual al coseno de x cubo y, ¿sí? La derivada con respecto de x, ¿sí? La derivada con respecto de x, a vos te dice eso. Te dice derivame el coseno de x cubo y. ¿Vos por dónde vas a empezar a derivar? Por el coseno. Entonces la derivada del coseno vas a decir es menos seno de x cubo y por, yo te pregunto, ¿es el coseno de x? No, es el coseno de u, es el coseno de una función. Entonces la derivada es el seno de esa función por esa función derivada. Es el seno de w por w derivada. Entonces cuando tenés que derivar, en este caso, x cubo y, te va a quedar 3x cuadrado. ¿Me entendiste? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Dudas con la derivada? Les va a quedar para que ustedes después resuelvan la derivada de z
con respecto de X. ¿Sí? Y lo evalúan en el punto. ¿Vamos? Bueno. Hoy los tengo bastante calladitos. La otra clase estábamos como más activos, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa. Yo empecé a borrar, me imagino que copiaron todo. Quiero creer. Vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con derivadas que son llamadas sucesivas. ¿Sí? Con las hermosas derivadas sucesivas, pero antes de arrancar con las derivadas sucesivas, les tengo que colocar cómo es la rama para que sepamos cómo se hacen las derivadas, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer un de estos dos. Ahí se lo busco para escribírselo. Bueno, vamos a colocar derivadas sucesivas como título y la fórmula es la siguiente. Derivadas sucesivas. Y la fórmula es la siguiente. Z de XY. Miren cómo hacemos. Z de XY. Tengo, por un lado, voy a derivar, vamos a hacerlo más cerca, ¿no? Voy a derivar a Z, saco la derivada primera de Z con respecto a X. Y saco la derivada primera de Z con respecto de X en el punto XY. En el punto XY. Estas son las derivadas de primer orden. Primer orden. ¿Sí? Saco las derivadas de primer orden. Me dan una función xy, z que es igual a xy. Saco la derivada primera con respecto de x, que es lo que veníamos haciendo, y saco la derivada primera con respecto a x. Cuando yo hablo de derivada sucesiva, consiste en volver a derivar, ¿sí? De la derivada esa que yo estuve trabajando con respecto de x, la voy a derivar de nuevo, es la derivada segunda. La derivada segunda de x, y la derivada segunda de x. ¿Sí? ¿En qué? Con las variables x, con las variables x. Ahora hago lo mismo por el otro camino. Tengo la derivada primera con respecto de y. A esa derivada primera la voy a volver a derivar. ¿Sí? Saco la derivada segunda con respecto a ix y saco la derivada segunda con respecto a y. ¿En qué? En el punto x. En el punto x. ¿Sí? Hay una condición, y hay un teorema, en donde me dice a mí que las derivadas cruzadas, estas, son iguales. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden una derivada, hacer un ejercicio, hacer una derivada de segundo orden, ¿sí? Yo ya sé que tengo que sacar cuántas derivadas. Si a mí me piden de segundo orden, tengo que sacar 4 derivadas. Tengo que ir por el camino de la derivada primera de x y calcular la derivada nuevamente de x, y en esa derivada primera en x, evaluarla en y. Voy por el otro camino, voy por la derivada en y, primera en y, y tengo que calcular la derivada segunda, ahora tomando ahí, voy a derivar con respecto de x, y después voy a volver a derivar con respecto de y, en donde me va a quedar y. ¿Sí? Como mucho, podemos llegar a tomar hasta una derivada tercera, porque se hace muy largo. La derivada tercera, entonces, vamos a ver cómo sería. Sería la derivada de z tercera, ¿sí? Con respecto a x, ¿sí? Y acá voy a sacar la derivada tercera con respecto a x, e y. ¿Sí o no? Sí. Recuerden que por cada camino voy a derivar con respecto de x y con respecto de y. Ahora tomo este otro camino. Vuelvo a derivar.
derivo, saco la derivada tercera con respecto a x y x. Y saco la derivada tercera con respecto a x y y. ¿Sí? ¿Voy por este camino? Bueno, vamos a sacar de nuevo. Saco la derivada tercera con respecto a y, x, x. Y saco la derivada tercera con respecto a y, x, y. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sería X y vamos al último. Vengo acá. Tengo dos caminos. La derivada tercera con respecto a mí me dice y. ¿Y qué pongo ahí? X. Y, x, ¿no? Porque tengo que ir por el camino del x. Y, x. Y ahora vengo por este otro lado y digo la derivada tercera con respecto a y. ¿Qué pongo acá? Y. Muy bien. Con respecto a x. Valor en el punto x. Y valor en el punto x. Bien, Profe, y en este entonces, caso, ¿cuáles serían las que son iguales? bien, entonces, fíjense cuáles serían las que son iguales, aquellas que son cruzadas. Por ejemplo, yo tengo una y x, y. Si yo tuviese dos x y una y, ¿sí? Esa es cruzada. ¿Estamos de Pero tienen que acuerdo? estar en la misma posición que la otra, por ejemplo, X y X. No, mira No, esto. Mira. Por ejemplo, vos tenés x e y, ¿sí? La cruzada acá va a tener y x. ¿Te das cuenta? Esto es Claro, por tercero grado. ejemplo, IXX, XXY. Claro, vos tenés que, exacto, vos tenés, suponete, x y x, ahí no, y en dónde tenés la otra vez acá, y x, y. Estas son cruzadas, ¿te das cuenta? Claro, eso es lo que quería decir, como que si en el que Sí, haya sí, X se reemplaza por Y, en el que haya Y se reemplaza por X. sí. Ujú. Ahora, esta ramita la tengo que tener, ¿sí? La tengo que tener, obviamente que no la vamos a tener en el parcial, pero ahora sí la tengo que tener. Generalmente, y depende del ejercicio, si es un ejercicio corto puede llegarse a pedir hasta el tercer orden, pero si no, suele ser hasta el segundo orden. ¿Sí? Cosa de que, ¿por qué? Porque tampoco tenemos tanto tiempo para sacar tantas derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de que las cruzadas sean iguales. ¿Sí? Bien. Me dice si copiaron la rama para poder hacer ya un ejercicio. Vamos a hacer uno, cosa Profe, de que a ver si entendimos si entendimos la consigna. ¿puede explicar de nuevo lo de las cruzadas en el último? ¿Cómo sería? Bien, cuando ustedes calculan las derivadas cruzadas, vos te tenés que identificar esto. Suponete que acá vos tenés x y x, ¿sí? Y vos acá tenés y, x, y. Estas son cruzadas. Vos tenés dos x y una y acá tenés dos y una x. ¿Te das cuenta? ¿Qué Sí, te profe. quiere decir? Mira, ¿querés que lo veamos con un ejemplo mejor? Vas a ver que el resultado es el mismo. Eso es lo que quiero mostrarles. Vamos a Bueno, hacer veamos con un ejemplo práctico, porque al final esto de repente te puede llegar a marear. ¿Lo copiaste? sí, profe. Hagamos un ejercicio práctico para que ustedes logren entender qué es lo que les estoy diciendo con las derivadas cruzadas. Para que se entienda mejor. Así queda bien clarito. ¿Sí? Bueno. ¿Puedo borrar para hacer el ejercicio? Sí, profe. Bueno, Sí. lo hacemos. Recuerden, generalmente se pide este orden 2. Como mucho, se puede pedir un orden 3. Como mucho.
¿sí? Porque si no, no nos va a alcanzar los tiempos ni para hacer los máximos y mínimos, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio muy, muy simple para que logremos entender qué estoy diciendo. Tenemos x cubo menos 4x cuadrado y más 5y cuadrado. Mira esto. Y me dice, calcula la derivada primera con respecto de x, la derivada primera con respecto de y, la derivada segunda con respecto de x, la derivada segunda con respecto a y las cruzadas. Ahora vas a ver cómo le vas a entender mejor. Todo ese trabalengua que te parecía al principio, vas a ver que no es tan complejo. Está bien, vos lo ves así con la rama y decís, oye, Mario, veamos ahora con un práctico. Te doy la función, ¿sí? La función. Me dice, calcula la derivada primera con respecto de x. Acordate, y es constante. Si yo derivo con respecto de x, ¿qué tengo que derivar acá? ¿Qué ponemos? 3x cuadrado. 3x cuadrado, muy bien. Sigo derivando con respecto de x, ¿eh? 8xy. 12x y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Derivo este término? Profe, ¿no sería 8? ¿No sería 8, profe? ¡Ay, sí! No sé por qué estaba... Ah, ya sé. Porque me quedé con el 3 en la cabeza. Me quedé con el 3 de este. Sí, tiene razón. Toda la razón del mundo la tienen, ¿sí? ¿Por qué es 8? Porque estoy multiplicando 2 por 4, 8x. Ahí, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la derivada primera. Y esto es clave, ¿eh? Antes que siga. Esto es clave. Yo hago mal la derivada primera y obviamente me van a salir mal todo el resto, ¿eh? Entonces, bien despacito, me fijo bien, lo leo 2 o 3 veces por las dudas. ¿Vamos? Vamos a la otra. La derivada primera de la función con respecto de y. Vamos a hacer con respecto de y. ¿Qué tengo? 10y. ¿Qué pongo? 10y. Nada más que 10y. Más 1. Menos y más 10y. cuadrado. Ah, menos menos 4x 4. cuadrado. Menos 4x cuadrado. Ah, sí, sí, Más sí, 10y. sí. Muy Sí, porque bien. hay que ver El uno. pobre menos 4, claro, porque acá tengo una y. ¿Sí? Entonces tengo menos 4x cuadrado por y. ¿Sí? Al derivar y que vale 1, pero esto es constante, me queda menos 4x cuadrado más 10. ¿Sí? Casi nos olvidamos de eso. Bueno, ahora, una vez que hice eso, prestemos atención acá. Prestemos atención. Saco la derivada segunda con respecto de ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, toma el resultado que sacaste, en donde vos sacaste la derivada primera, a eso volvé a derivarlo con respecto de a ese resultado, lo derivas de nuevo con respecto a eso. Entonces te queda 2 por 3, te queda 6x menos 8y. A ver, ¿me lo controlan? Sí, profe, queda así. Está bien. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver ahora el otro. Fíjate ahora lo que tenés que hacer. En este me dice, calcula la derivada segunda, en donde toma la derivada primera en y volver a derivarla en y. O sea, esta, volver a derivarla en y. Bueno, vengo acá y me paro. Tengo que derivar esto, pero en y. ¿Cuánto me queda? 10. 10. Me queda solamente 10. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, hagamos las cruzadas. ¿Qué significa? Bueno, me dice, esto me está indicando cuál es la derivada primera. ¿Cuál es la derivada primera? Y el segundo término, el segundo subíndice, me está indicando qué variable es la que voy a derivar. ¿Eh? Entonces, la primera me dice, mira, tómate la derivada primera en x, pero ahora derivalo en y. O sea que vengo a esta, acá, pero ahora derivalo en y. ¿Sí? Derivalo en y. Bueno, a ver, pensemos. Tengo que derivar en y. ¿Cuánto me queda? Me queda Menos 8x. Menos 8x. menos 8x. Muy bien.
Lo estoy derivando en y. Toma la derivada primera en x y derivarla en y. Te queda menos 8x. Vamos a la otra. Vamos a esta. Esta otra me dice, mira lo que tenés que hacer. Toma la derivada primera en y, pero ahora derivalo en x. Esto lo menos derivo en 8x. x. ¿Sí? Toma la derivada primera en y, pero derívalo en x. ¿Cuánto me queda? Menos Menos 8x. 8x más 0 es menos 8x. Menos 8x. ¿Las derivadas cruzadas no son iguales? Sí. Exacto. Eso es lo que te está diciendo cuando yo les digo las derivadas cruzadas son iguales. Cuando ustedes lo hacen, lo resuelven, el resultado tiene que darme igual. Si las derivadas cruzadas no me dan igual, algo mal hice. ¿Sí? Sí o sí las derivadas cruzadas son iguales. ¿Estamos? ¿Se entendió el procedimiento? Sí, profe. Bien. ¿Les parece que hagamos otro? Sí. Vamos a hacer Dale. otro. Hagamos otro. En donde les voy a pedir hasta la derivada tercera. ¿Quieren? Bueno, 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 vamos a hacer otro. ¿Esto lo copiaron todos ya? Profe, una pregunta. ¿Cuáles eran las derivadas cruzadas en en el tercer orden? Vos cuando tenés la derivada cruzada en la tercera tenés, ahora ya te digo, mira, tenés x y x, y después tenés la otra que es y x y después tenés la otra que es y x, y después, me parece que esas tres. Sí. Ya lo hago con una tercera, para que vos veas con los resultados y todo completito, con una derivada tercera, para que no te quede ningún tipo de duda. Así vos ya vas a saber cuáles son las cruzadas, qué resultado te tiene que dar, tiene que dar igual y todo. ¿Sí? Hagamos uno completo hasta el orden 3. Este es orden 2. Ahora te voy a pedir una. Al calcular las derivadas parciales de orden 3, vamos a poner eso como título. Así te queda completo en la hoja. Pone calcular las derivadas parciales de orden 3 en el punto, con esto no va a haber duda, punto 0, 1. ¿Sí? Y te doy el ejercicio. no son derivadas sucesivas, profe. Claro, obviamente son sucesivas, pero acá está bien, son sucesivas. Pero las derivadas sucesivas, cuando vos tenés que calcular de orden 1, de orden 2, de orden 3, ahí le decimos derivadas, son derivadas parciales. ¿Sí? Calcula las derivadas parciales de orden 3 o las sucesivas hasta evaluarlas en el punto 0. Y ahí te doy la función. Mira, la función dice f de x de y va a ser igual a x por e a la y más y por e a la x. Mira qué cortito el ejercicio. Te pido, calcula la derivada primera con respecto de x, ¿no? En ese puntito, la derivada con respecto de y, la derivada segunda con respecto de x, vamos a poner así, x, la derivada segunda, a ver qué pusimos, con respecto a xy, la derivada segunda con respecto a ix, la derivada segunda con respecto a y. Bueno, hasta ahí, después pasamos a ver las terceras. ¿Sí? Calculemos hasta ahí y lo evaluamos y después paso a hacer las terceras porque si no, no me alcanza el pizarrón. Calculamos la derivada primera con respecto de x. A ver cómo calculo la derivada primera con respecto de x. Te Escucha. queda igual, pero
en el segundo término de la suma hay que multiplicar. Ah, no. Me parece que te queda igual, ¿o no? ¿Seguro? Estoy derivando con respecto de X, ¿eh? E a la Quedaría I E a la Y ¿Qué era más ahí? C E a E la a la I, X. E a la I más I por E a la X, ¿no? Sí, porque la X en el otro bajaría multiplicando como 1. La derivada de X vale 1. 1 por la constante, más es la constante por E a la X, que es E a la X. ¿Sí o no? Sí. Bien, bien. Después, miren cómo hacemos. Después de esto le hacemos flechita, ponemos la derivada en X valuada en el punto 0,1 para ver cuánto nos da. ¿Sí? Bien, ahora vamos a poner la derivada con respecto de Y. ¿Cómo hago para derivar con respecto de Y? XCI más EX. Más E a la X. Sí. Muy bien. Está. Bien. Después lo evaluamos y vemos. Ahora, veamos esto. La derivada segunda. Ya, la derivada segunda con respecto a qué. Yo estoy parada y me dice, de la derivada primera en X, volverlo a derivar con respecto de X. Volverlo a derivar con respecto de X, ¿eh? Si vengo y tomo la derivada primera, tengo que volver a derivar con respecto de X. Y por E a la X. Eso. Y Muy X. bien. Es Y por E a la X. Perfecto. Entonces, la derivada segunda con respecto de X en el punto 0,1. ¿Eh? Vamos a ver el otro. Veamos la cruzada. Analicemos esto. La cruzada es la X con respecto a Y. Tomo la derivada primera en X y la derivo con respecto de Y. Si yo la derivo con respecto de Y, ¿qué me va a quedar? E elevado a la I más E elevado a la X. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Se va entendiendo el procedimiento? Vamos a la otra. Ustedes me dicen acá, ¿qué tomo en la derivada segunda de IX? ¿No sería La lo derivada anterior? primera Hay que hacer de I. primero la de Y. Claro, me Derivo por paro en X. Y y derivo con respecto a qué cosa, a X, ¿no? En esta, miren chicos, acá en esta, me dice la derivada primera en Y, a la derivada primera en Y, ahora derivarla con respecto de X, a esta, en X. Me voy y me fijo, derivo con respecto de X, la derivada de X es 1, que queda E a la Y. E a la Y más E a la X. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pregunto, ¿las cruzadas son iguales? ¿Son iguales las cruzadas? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, está bien. El ejercicio lo hicimos bien porque las derivadas cruzadas son iguales. Ahora vamos a derivar de la derivada primera en Y. Miren, a la derivada primera en Y me está diciendo derivarlo de nuevo en Y. Bueno, a ver, derivemos de nuevo en Y. Entonces, si yo derivo de nuevo en Y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar X por E a la Y. Esta es la derivada segunda con respecto a Y, valuada en el punto 0,1. ¿Hasta ahí vamos entendiendo o se me perdió alguno? ¿Alguno quedó perdido en el camino? Este lo voy a sacar para que no genere confusión. Ahora, para evaluar, me dice que a X ponele 0 y en Y ponele 1. ¿Cómo me quedaría el primer término? El segundo término, en este, me dice ahí ponele 1. Entonces, E a la 1, ¿cuánto es? E. Es E. Directamente lo dejas así, como es. Más. El otro, en Y pone 1, en X pone 0. Entonces, E a la 0, ¿cuánto me da? 1.
1 por 1, 1. E más 1. Ese es el resultado. Vamos al otro. En X pongo 0, en Y pongo 1. ¿Sí? Por eso tenés que estar muy atento, ¿eh? ¿El otro cuánto te dio? 1 sería, ¿no? Porque el primero multiplica por... Ah, no, pará, me confundí. Esto es 0, X Uno vale da. 0. Y el E a la 1 es E por 0, 0. Y este te queda E a la 0, ¿cuánto te da? 1. 1. Resultado 1. Vamos al otro. En este me queda I vale 1 y aquí vale 0. Y a la 0 vale 1, 1 por 1, 1. ¿Sí? Vamos al otro. I vale, ¿cuánto dijimos I? 1, ¿no? Y aquí vale 0. E a la 1 es E, más E a la 0, que es 1. ¿Sí? Vamos al otro. E a la 1 es E, Es lo mismo. más, veamos cuánto nos da el otro. E a la 0, ¿cuánto me da? 1. Obviamente me tiene que dar igual porque las cruzadas son iguales. Vamos al otro. E a la 1 es E, y E por 0, ¿cuánto me da acá? 0, ¿no? 0. ¿Así le dio? Bien. Empezamos a hacer las de tercer orden. Necesito que eso lo tengan todo en la hoja para después poder ustedes, yo obviamente voy a estar con la hoja para acordarme cuál era la derivada segunda, para poder hacer todas las de tercer orden. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso les digo, rara vez se puede llegar a tomar una de tercer orden. Generalmente se toma de segundo orden. ¿Por qué? Porque al ser tan largo, primero se van a marear o van a perder mucho tiempo. ¿Sí? Me dicen, ¿puedo borrar para hacerlas de tercero? Sí, profe. Sí. Bueno, hagámoslas de tercero ahora. Espero que les esté gustando el tema, ¿no? Porque Sí, les gusta profe, está hacer bueno. derivadas. Profe, ¿Les mañana vamos a gustó? verlo, o sea, ¿Eh? lo que es gráficamente o cómo Sí. eso, ya lo O sea, explicaron. acá no hacemos ningún tipo de gráfico. Cuando a vos te piden el ejercicio, vos simplemente lo desarrollás analíticamente. Analíticamente, no gráfico. ¿Estamos? Pero recuerden, cuando estoy trabajando con derivadas, ¿qué era la derivada? La razón de cambio. ¿Qué es lo que me representaba la derivada a mí? Por ejemplo, cuando Diferencial de nosotros la función. trabajamos en el análisis el año pasado y te pedíamos la definición analítica, no, a nivel gráfico, o la interpretación de la derivada, ¿sí? Cuando hablábamos de eso, La ¿qué era la tangente. derivada? La razón de cambio de la función. El Era diferencial de la función. vos cuando tenías la secante que pasaba por dos puntos, y se llegaba a un punto, llegaba a trazar distintas paralelas hasta llegar a que esa secante, dependiendo de los incrementos, llegabas a obtener un solo punto que pasaba por la función y era esa recta tangente. Era la tangente al punto. Y igual el ángulo. La derivada es ¿Entendés? igual al ángulo de la Y tangente. todo eso lo vamos a estar viendo mañana desde el punto de vista gráfico. ¿Sí? Cuando la recta, esa secante, pasa a ser tangente y corta la función en un solo punto, ¿sí? Dependiendo obviamente, también va a cambiar el ángulo, eso te va a dar a vos, ¿qué cosa? La derivada de la función. ¿Sí? Y ahí vas a poder ver cuando yo hago incrementos en X o en incrementos en Y. Vamos a ir trabajando con eso. Bien, entonces, ahora tenemos la derivada tercera con respecto a X. Vamos a calcular la derivada, ¿cuál me falta? Les voy a anotar todas las que nos faltan. La derivada de X, y, por eso les digo que aquí está con la tablita, ¿no? X y X. Después tengo la derivada tercera de, a ver, X y X, bien. La de X
y y, x y. Ahora viene la derivada tercera de y, x y, la derivada tercera de y, x, y la derivada tercera de y, y. ¿Se dan cuenta? Miren, tenemos que estar con la tablita, porque si no después nos terminamos olvidando de la rama. Por eso es que le puse primero la rama, como para que logren ver, ¿sí?, de dónde sale todo esto, ¿no? Todo esto sale de la rama que hicimos hace un rato. Bueno, a ver, vamos a ver. La derivada tercera, con respecto a x, ¿de qué? De la derivada segunda en x, porque me dice, derivada primera en x, derivada segunda en x, de la derivada segunda en x, ahora volverlo a derivar. Bueno, a ver, necesito ver cuál es la derivada segunda en x, si no me acuerdo. La derivada segunda en x era la que decía... Profe, x faltó podía una x. deriva más. ¿Ah? Faltó la deriva de y Faltó la x. tercera, sí. Y x, digo, Y perdón. XX. Tengo que calcular la derivada tercera con respecto a x. No, digo que faltó una de anotar, la de y x. Ah, la de x me faltó. Bueno, vieron que si no lo notamos, bueno, lo vamos a anotar por acá. La derivada tercera de x. ¿No lo puse? Me creí que lo había puesto. Bueno, me faltó esa. X. Por eso es que vieron que tenemos tanto que, bueno, tenemos que estar atentos. De acuerdo a la ramita. Bueno, ahí tenemos la ramita. X. La derivada tercera con respecto a x. Derivemos de nuevo, a ver cuánto nos da. Escucho yo. Ustedes que lo tienen anotado. Obviamente, recuerden, la derivada segunda con respecto de x la vuelvo a derivar, ¿eh? ¿Cuánto me da? Y por e elevado a la x, creo. Muy bien. Y por e a la x. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Tomo la derivada segunda en x y lo vuelvo a derivar en x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos Sí. a ver la otra. La derivada segunda en x, pero ahora uso la rama de derivo con respecto de y. Si yo derivo con respecto de y, ¿qué me queda ahí? E elevado a la x. E a la x, nada más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora vamos a ver qué pasa por el otro lado. Derivemos. Tengo x, tomo la derivada segunda con respecto de y, pero ahora lo voy a derivar con respecto de x. ¿Cómo derivamos eso? ¿O cuánto le Era da? E a la X, no. A ver. Es x y derivo de vuelta con respecto a x. ¿Cuánto me dio? E a la X, ¿no queda? E a la x queda. Nada Sí, más. sí. Vamos a la otra. Derivemos x y y. X y. ¿Qué significa el x y y? Voy y me fijo en la derivada segunda que ustedes tienen, x e y. Voy a derivar ahora con respecto a y. Vamos, buscamos la derivada segunda con respecto a x y. Acuérdense que la derivada segunda con respecto de x y me decía e a la y más e a la x. ¿Se acuerdan? Ahora me dice Sí. derivámelo con respecto de y. Entonces, ¿qué pongo ahí? E a la I. E a la y es lo único que tengo. Porque e a la x es constante, ¿eh? Bien, vamos al otro. Vamos a derivar en donde ustedes tienen ix, la derivada segunda de ix, ahora derivarlo con respecto a y. A ver, ix lo derivo con respecto a y. ¿Qué me queda? 1 por E a la X. O sea, E a la X. ¿Cuál es, profe? Disculpe, ¿la derivada de cuál?
No. Miren, nos Ahí. estamos mareando, ¿eh? Estoy paradita acá. Agarren la derivada segunda de I a la X, de IX, y lo derivo con respecto a I. X, ¿no queda? ¿Cuánto le queda? E a la Era la I. I. Queda ahí. Era la I. a la I. Pensé que estaba haciendo el otro, por eso disculpe. E a la I. ¿Vieron cómo se marean con esto? Sí, se No, marean, pasa que ¿no? yo justo estoy haciendo derivado de la X y me confundí. Ah, bueno, pero ¿se va entendiendo? Sí. Ahora vamos a hacer el otro, chicos. Estoy parada en donde dice I, la derivada segunda de I, y a eso lo derivo con respecto de X. A ver, vamos, busquemos donde dice I. Era la I queda. E a la I. Queda E a la I. Muy bien. Ahora vamos a la otra, a donde dice I, y voy a derivar con respecto a qué. Ahí de nuevo. ¿Qué ponemos? X por E a la I. En donde dice I, vamos a poner. Bien. ¿Me falta alguna? Disculpe, profe, no se ve ahí abajo. ¿Cómo le quedó? Acá. Sí, la A de ver. I. X Mira. por E a la I le quedó. Que queda X por E a la I. Está. Y queda ahí la última derivada de IXX. Y queda la última. ¿Vieron lo que es esto, no? ¿Vieron si le tomo un parcial así hasta grado 3? Era así, ¿no? X e Y. ¿No? ¿Cuál era el que nos faltaba? IXX. I, X, X. Bueno, busquemos el I, X, X. A ver, nos paremos en donde dice IX, la derivada segunda de IX. Recuerden que la derivada segunda de IX me dio E a la I más E a la X. Y ahora me dice, derivámelo con respecto a qué? A X, ¿no? E a la I. A la X Entonces, queda. si yo voy, me paro, me fijo, ve cuál es el resultado, es E a la X. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les pareció? Profe, ¿qué dice ahí la última que escribió? La Ah. última derivada. Pará, Con respecto Está a. bueno, profe. acá en X. En I, X, X. ¿Vieron? Gracias. Profe, ahí las Recuerden cruzadas. siempre, después, una vez que ustedes calculan todas esas derivadas, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, lo vas a tener que evaluar, no te olvides, ¿eh? Si te estoy pidiendo evalúalo en el punto, a ver, vas a poner, bueno, en este caso X, evaluado en el punto, ¿cuál es el punto 0,1? ¿Cuánto te da? Lo mismo evaluado X, Y, en el punto 0,1, ¿cuánto te da? Acá también, evalualo, la derivada tercera en X y X en el punto 0,1. Bien. Esto no es difícil, pero tenés que estar con mucha concentración, porque si estamos nerviosos y desconcentrados, podemos llegar a derivar cualquier cosa. Entonces, ¿sí? Yo te dejo para que vos después le vayas colocando. Acuérdate que en donde tenés X, lo vas a reemplazar por 0, y en donde tenés Y, lo reemplazas por 1. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta del tema? Primero, calcula las derivadas sucesivas o de orden superior. ¿Sí? Lo que vas a hacer es, vas a calcular la derivada de primer orden. Luego, cuando pases a calcular la derivada de segundo orden, acordate las ramitas que existen, ¿sí? Es decir, vas a tener un caminito para X y un caminito para Y, siempre. Lo que tenés que estar atento es cuando vos, por ejemplo, los complejos son en tercero. Cuando vos estás en tercer orden, vas a tomar la derivada segunda
que corresponde a los primeros dos subíndices. ¿Sí? Es decir, en este caso, se dice, de la derivada segunda de x, calcularle la derivada tercera en x. ¿Sí? De la derivada segunda en x, calcula ahora la derivada con respecto a x. De la derivada segunda cruzada x e y, calcula con respecto de x. De la derivada cruzada, calcula con respecto a y. ¿Sí? Fíjate cómo te dan igual. De las derivadas, en este caso, cruzadas, ¿sí? Y x, calcula con respecto a y. De la derivada, en este caso, y calcula con respecto de x. ¿Sí? Fíjate que son iguales esas cruzadas. Ahora tenés la derivada tercera en y, vas a tomar y, ¿sí? Y lo derivas con respecto de x. ¿Y cuál me está faltando? Ah, y acá tenés la otra cruzada. Y de la derivada cruzada de ix, derivado con respecto a x. ¿Sí? Entonces, vos, hay alguna, está bien, me van a decir, uy, profe, tenés 8 derivadas. Tenés 8 derivadas. ¿Te conviene hacerlas a todas? Y sí te conviene hacerlas a todas, ¿por qué? Porque de esa manera vos vas a poder corroborar que, si, por ejemplo, vos tenés x e y, ¿sí? La cruzada va a ser y, x. ¿Sí? Entonces vos fijate bien que te tienen que dar igual el resultado. Es lo mismo que acá, que vos tenés x e y, ¿sí? Y la otra es y, x, y. ¿Sí? ¿Cuántas veces se te repite y? ¿Cuántas veces se te repite x? ¿Estamos de acuerdo? Los resultados te tienen que dar igual. Vuelvo a repetir, generalmente se toma hasta grado 2. ¿Sí? Hasta orden 2. Hasta orden 2 para no marear. Lo importante es haberle entendido el procedimiento. ¿Sí? Si se entendió el procedimiento, bueno, la clase que viene podemos seguir, o mañana podemos seguir haciendo un par de ejercicios más. ¿Sí? Si se entendió el procedimiento. ¿Estamos? No, profe. Sí, profe. ¿Tenemos tiempo para hacer otro? No, de hecho estamos pasados de hora. ¿Estamos pasados de hora? Bueno, mañana les doy a las 8 un ejercicio, también trabajemos con orden 3, que lo suelo tomar en el parcial, y después arranco con el teórico. ¿Sí? Pero ya veo, si no arranco directamente con el teórico y después el pizarrón allá en el aula, de repente te puede llegar a ser hasta más fácil. Seguramente va a ser más fácil de manera presencial. ¿Sí? Pero lo importante es saber que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Que ustedes entiendan qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Cómo lo derivo? ¿Cómo saco los datos? ¿Se dan cuenta? Siempre tienen que partir de esa rama que hicimos y en base a eso van desglosando. Bueno, si me dice que nos pasamos de hora, yo porque no sé la hora. Profe, mañana ¿a qué hora la clase? Bien, ¿nosotros qué hora estamos arrancando? ¿A las 8 o a las 8:30? 8:30 estábamos 8 y arrancando. media, profe. Bueno, ¿qué les parece? ¿Arrancamos 8 u 8:30 mañana? Como usted quiera, profe. Como les parezca. Si no, a ver qué me dicen. Ah, bueno. Me gustaría arrancar a las 8, aunque sea a 8:30, me dicen. Bueno, que no estén muy dormidos, porque hoy vi que el otro curso la mañana temprano estaban bastante dormidos. Como para, aunque sea hacer un ejercicio más, y después empezar a darle con el teórico. ¿Vamos? Yo ya les voy a pasar todo. Bien. De todas formas, yo después le mando un mensaje. Arrancamos mañana, qué sé yo, no sé, 8 y 10. Hoy arrancamos 8:10. Profe, ¿Saben? una pregunta. Sí. Ya la semana del 18 o la que sea que arranquemos presencial, ¿tendremos que ir a las 8 siempre? ¿O arrancamos como, por ejemplo, en el teórico 8:30, cosas así? No, nos vamos a quedar de acuerdo todos, así vamos todos. Si tenemos que ir a las 8, vamos todos a las 8. Ah, ¿Sí? perfecto. Sí, ¿no? Arrancamos en nuestro horario, tal cual, ¿sí? Nada más que ahora, bueno, lo hacíamos un poquito más relajado porque estábamos virtual, pero si no, arrancamos allá y listo, ¿sí?
Listo, Inclusive profe. en el teórico sabían tener como un recreíto, me parece. Pero bueno, como yo no le doy recreo, podemos entrar a las 8 y algo. Bueno, chicos, los veo mañana. ¿Se entendió más o menos se entendió el tema, chicos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, hasta mañana. Nos vemos. Chao, profe. No, profe. Chao, Chao, profe, hasta gracias. mañana. Nos vemos, profe. Buena semana. Chao, profe, gracias.